Hemos perdido 32 sistemas estelares en 2 años, anunció el almirante Zorne con seriedad. A este ritmo, el vacío consumirá nuestros mundos centrales en 3 meses. El Consejo de Guerra Alienígena guardó silencio. La otrora poderosa Confederación Galáctica, 17 especies avanzadas que habían construido la paz durante milenios, se enfrentaba a la extinción. La pantalla holográfica mostraba su territorio en azul, reduciéndose rápidamente frente al rojo que se extendía del colectivo del vacío. El vacío ha tomado el sistema Riel, dijo con la voz quebrada por la edad y el cansancio. Eso hace 32 sistemas perdidos en solo 2 años. El general Vex, un centurión con piel metálica plateada que antes brillaba con orgullo, ahora se veía opaco bajo las luces. En nuestro último ataque perdimos 5 naves capitales y no matamos a ningún enemigo. Se adaptan demasiado rápido, ya no podemos sorprenderlos. La Confederación Galáctica había sido el orgullo del sector. 17 especies alienígenas trabajando en armonía. Construyeron ciudades impresionantes en 1000 mundos, crearon arte que conmovía hasta las lágrimas y compartieron medicina que salvó a miles de millones. Pero nunca se prepararon para una guerra real. Las simulaciones nos dan 3 meses antes de que lleguen a los mundos centrales, dijo Liri, la pequeña Toren verde que manejaba los sistemas de batalla. Sus grandes ojos parpadeaban rápidamente, visiblemente angustiada. Hemos hecho los cálculos 10.000 veces. Siempre perdemos, Eli. Almirante Selfor miró sus manos de 4 dedos, con la piel arrugada y azul grisácea por la edad. Había esperado morir en paz algún día. Eso ya parecía imposible. Quizás deberíamos discutir los términos de rendición, sugirió el embajador Prel, con los tallos oculares caídos en señal de derrota. ¿Rendirnos?, rió sin humor el general Vex. El vacío no toma prisioneros, lo consumen todo. El colectivo del vacío no era como ellos, no eran muchas mentes, sino una sola controlando miles de millones de cuerpos. No querían gobernarlos, querían devorarlos. Sus planetas, sus recursos, no dejarían nada atrás. Entonces morimos con honor, dijo la comandante Son de los guerreros Dredds. Incluso ella sonaba agotada, su piel escamosa sin su brillo habitual. De repente la puerta de la sala de reuniones se abrió. Un joven oficial entró apresurado, respirando con dificultad, el uniforme arrugado y los ojos bien abiertos. Almirante, hemos recibido una transmisión. Una nave desconocida ha entrado en nuestro espacio. ¿Más exploradores del vacío?, preguntó el almirante Selfor con cansancio. No, señor. Dicen que vienen de un mundo llamado Tierra. No está en nuestros mapas estelares. Los miembros del Consejo se miraron confundidos. ¿Una nueva especie? ¿Ahora? Están transmitiendo en todas las frecuencias, señor. Dicen que han estado observando nuestra guerra. El oficial tragó saliva. Dicen que quieren ayudar. ¿Ayudar?, bufó el general Vex. ¿Qué podría ofrecernos una especie desconocida que haga alguna diferencia ahora? El joven oficial tragó de nuevo. Dicen que son soldados, señor, que toda su historia es guerra. Han pasado miles de años luchando entre ellos mientras nosotros construíamos la paz. Dicen que han estado observando nuestra guerra y que saben cómo ganarla. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de asombro. Una especie cuya historia entera era guerra sonaba imposible y aterrador. Pónganlos en línea, ordenó el almirante Zorne. El mapa estelar desapareció. Apareció un rostro humano, piel rosada, cabello sobre la cabeza y ojos de depredador mirando al frente. Esta capitana Elena Reeves llevaba un uniforme con símbolos que parecían decoraciones de batalla. Habla la capitana Reeves de la Tierra, dijo con una voz fría y segura.
Sus enemigos se adaptan a sus tácticas porque ustedes son predecibles, pelean con reglas. Nosotros no, y eso es justo lo que necesitan ahora. Por primera vez en meses, el almirante Selford sintió cómo su corazón latía más rápido. La nave humana atracó en la estación de la Confederación. Era pequeña y fea comparada con sus elegantes naves, con un casco lleno de cicatrices y reparaciones. Se notaba que había pasado por muchas batallas. La capitana Elena Reeves entró en la sala del consejo con otros 4 humanos. Llevaban uniformes oscuros y sencillos con pequeños parches de colores. No portaban armas, pero se movían como depredadores, alertas y listos. Los miembros del consejo los miraban sin haber visto nunca seres como ellos. «Son más pequeños de lo que imaginaba», dijo el almirante Sorne. La capitana Reeves sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «El tamaño no lo es todo, almirante». «¿Por qué ayudarnos?», preguntó el general Bex. «¿Qué quieren a cambio?». «Necesitamos aliados», respondió Reeves sin rodeos. «La Tierra es solo un planeta. Recién llegamos a las estrellas. La galaxia es un lugar enorme y preferimos tener amigos en vez de enemigos». «¿Y creen poder derrotar a un enemigo que nosotros no hemos podido?», preguntó el embajador Prell, con sus tallos oculares temblando con sospecha. «Tenemos tecnología muy superior a la suya». «La tecnología no es su problema», interrumpió otro humano, un hombre alto de piel oscura. «Su problema es cómo entienden la guerra». Reeves asintió. «Este es el mayor Cruz, mi segundo al mando. Tiene razón. Hemos estudiado sus batallas contra el vacío. Luchan como ingenieros, con lógica, de forma predecible, siguiendo el manual. ¿Y cómo pelean los humanos?», preguntó la comandante Son de los Dreads. «Como animales», respondió Reeves. «Como sobrevivientes. Hacemos trampas, engañamos, hacemos lo que sea necesario para ganar». Los miembros del consejo se miraron entre ellos, incómodos. «Han estado luchando contra el vacío durante 2 años», continuó Reeves. «Los humanos llevamos miles de años peleando entre nosotros. Mientras ustedes construían su sociedad perfecta, nosotros perfeccionábamos el arte de matar». «Demuéstralo», dijo el general Bex. «Muéstranos de qué son capaces los humanos». El almirante Selford levantó la mano. «La arena de entrenamiento. Podemos hacer simulaciones de combate». Allí, 1 hora después, el consejo observaba mientras 5 soldados humanos entraban al campo de batalla virtual. Se enfrentaban a versiones holográficas de los mejores combatientes de la Confederación y a modelos computarizados de guerreros del vacío. Lo que ocurrió después sorprendió a todos los presentes. Los humanos no peleaban como ninguna especie que hubieran visto antes. No seguían patrones ni reglas. Uno fingió estar herido para atraer a los enemigos. Otro usó el entorno como arma, provocando un colapso que sepultó a varios oponentes. Se comunicaban con pequeños gestos y se movían como una sola unidad, aunque cada uno luchaba de forma distinta. Lo más sorprendente era su velocidad. Aunque sus cuerpos parecían normales, sus reacciones eran increíblemente rápidas. Más tarde, los alienígenas descubrirían que eso venía de algo que los humanos llamaban adrenalina, una sustancia que su cuerpo producía en situaciones de peligro. Cuando la simulación terminó, todos los enemigos habían sido derrotados. Los humanos tenían heridas leves, pero seguían en pie. «¿Cómo se movían tan rápido?», preguntó Liri, la experta en computadoras Toren. «Sus músculos no deberían permitir esa velocidad». El mayor Cruz sonrió. «Cuando los humanos tenemos miedo o estamos enojados, nos volvemos más fuertes. Es un regalo de la evolución». «Pelean sin honor», observó la comandante Son. «Peleamos para ganar», corrigió la capitana Reeves.
Al vacío no le importa el honor, a la extinción tampoco. El almirante Selford se puso de pie lentamente. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. El Consejo votará ahora, anunció. Aceptamos la ayuda de la Tierra. La votación fue unánime. No tenían otra opción. La guerra estaba perdida, a menos que esos despiadados soldados humanos lograran cambiar el rumbo. Mientras la capitana Reeves salía de la sala, el almirante Selford se preguntó si no acababan de hacer un trato con otro tipo de monstruo. Así, no se pelea una guerra, gritó el general Beggs, golpeando la mesa con su puño plateado. Estos planes violan todas nuestras reglas militares. El mayor Cruz lo miró con calma. Y por eso van a funcionar. El vacío también conoce sus reglas. Ya aprendió cómo luchan ustedes. Habían pasado 3 días desde la llegada de los humanos. Ahora estaban en la sala de guerra de la estación próxima, el último gran astillero de la Confederación. La capitana Reeves había asumido el mando para disgusto de algunos oficiales alienígenas. En la gran mesa de visualización se mostraba un plan de batalla con la estación y el espacio cercano. El plan humano no se parecía en nada a lo que la Confederación habría hecho. ¿Quieres usar nuestras naves de transporte civil como señuelos?, preguntó el almirante Sorne. No tienen armas ni escudos potentes. Exacto, dijo Reeves. El vacío no las verá como una amenaza, pero esconderemos nuestros mejores cazas dentro de ellas. Cuando el vacío esté lo suficientemente cerca. Hizo un gesto de explosión con las manos. La comandante Son de los Dreads estudiaba el plan. A diferencia de los demás, parecía interesada. ¿Estás dispuesta a sacrificar el anillo de defensa exterior? Esas son nuestras posiciones más fuertes, y también las más obvias, respondió el mayor Cruz. El vacío gastará mucho tiempo y energía en destruirlas. Mientras tanto, nosotros atacaremos por detrás. Un alienígena alto y delgado con plumas azules tomó la palabra. Se llamaba Tell, era diplomático, no soldado. Esto es una barbaridad. Planean poner trampas, fingir retiradas y usar civiles como escudos. Ningún civil saldrá herido, dijo Reeves con firmeza. Pero el vacío debe creer que podría pasar. Ese es el punto, el engaño. El engaño no es honorable, insistió Tell. Reeves se rió, pero sin rastro de humor. No estamos peleando por honor, estamos peleando por sobrevivir. El almirante Selford observaba a los humanos con atención. Eran tan distintos a cualquier especie que hubiera conocido. Parecían frágiles, sin garras ni armaduras, y aún así, había algo peligroso en ellos. Quizás sus ojos. Tenían ojos de cazadores. Su manera no ha funcionado, dijo Cruz a la sala. Durante 2 años han perdido terreno. Ustedes pelean como ingenieros resolviendo ecuaciones. Nosotros peleamos como depredadores cazando a su presa. La sala quedó en silencio. Ni siquiera el general Beggs podía discutir esa verdad. Su forma de pelear estaba fallando. Dígame algo, almirante Selford, dijo finalmente Reeves. Si seguimos su plan y ganamos esta batalla, ¿qué sigue? El vacío es enorme. No podemos engañarlos para siempre. La capitana Reeves asintió. Tiene razón. Por eso esto es solo el comienzo. Vienen más naves humanas, 3000 de nuestros mejores soldados. También hemos enviado mensajes a la Tierra solicitando fuerzas especiales. ¿Solo 3000? Preguntó Liri, la experta Thoren en computadoras. El vacío tiene millones. Calidad antes que cantidad, dijo Cruz con una leve sonrisa. Un soldado de fuerzas especiales humanas vale por 100 soldados normales. ¿Y qué los hace tan especiales?, preguntó la comandante Son con curiosidad. Reeves y Cruz intercambiaron una mirada.
como decidiendo cuánto revelar. «Están entrenados para pensar como el enemigo», dijo finalmente Reeves, «para convertirse en el enemigo, en su mente. Para detectar debilidades que nadie más puede ver». Un escalofrío recorrió la sala. Los alienígenas no podían imaginar querer pensar como el vacío. «Entonces, almirante», Reeves se volvió hacia Telford, «¿tenemos su permiso para ejecutar el plan?». El viejo arcturiano volvió a mirar la pantalla táctica. El plan humano era arriesgado, engañoso y contrario a todo lo que la Confederación creía sobre cómo se debía pelear una guerra, pero también era su única esperanza. «Permiso concedido», dijo en voz baja. «Que las estrellas nos acompañen a todos». «Están viniendo», dijo Leary con sus manos verdes moviéndose rápidamente sobre el panel de control. «Naves del vacío en el sistema, más de las que esperábamos». El almirante Sorne miró la pantalla. Cientos de naves enemigas se acercaban a la estación próxima, la mayor flota del vacío que habían visto hasta ahora. «Saben que este es nuestro último gran astillero», dijo en voz baja. «Quieren acabar la guerra hoy». La capitana Reeves permanecía tranquila en el centro de mando. «Bien, que vengan». Los oficiales alienígenas la miraron con asombro. Incluso después de días trabajando con humanos, aún no entendían cómo estos extraños seres podían enfrentarse a la muerte con tanta calma. «Inicien los procedimientos de evacuación», ordenó Reeves. «Que se note. Quiero que el vacío vea a nuestra gente huyendo aterrada. Pero nuestra gente de verdad tiene miedo», dijo la comandante Son. El mayor Cruz sonrió. «Entonces harán una actuación muy convincente». El plan comenzó. Las naves de transporte huían de la estación, transmitiendo mensajes de auxilio. El anillo de defensa exterior disparaba sus armas, pero a propósito fallaba la mayoría de los tiros. Para el vacío, parecía una mezcla de pánico y mala puntería. Las naves del vacío se movieron exactamente como Reeves lo había predicho. Ignoraron los transportes en fuga y atacaron el anillo defensivo con toda su fuerza. «Están mordiendo el anzuelo», dijo Cruz, observando la pantalla táctica. Hora de la fase 2. Escondidas entre los asteroides cercanos a la estación próxima, las naves humanas esperaban en silencio. Eran pequeñas pero letales, equipadas con tecnología especial que la Confederación nunca había usado en combate. «Ahora», ordenó Reeves. Las naves humanas activaron sus sistemas de guerra electrónica. La flota del vacío perdió repentinamente contacto con partes de su mente colmena. La confusión se extendió entre sus filas, ya que las naves individuales no podían coordinarse entre sí. «Fase 3», continuó Reeves con voz firme. Las naves de transporte que habían huido antes ahora daban la vuelta. Desde dentro emergieron casas de la Confederación, cuyos rastros energéticos habían sido ocultados hasta ese momento. Atacaron por detrás a las naves del vacío confundidas. Al mismo tiempo, los humanos detonaron cargas ocultas, colocadas en Mi-99, el campo de asteroides. Las explosiones crearon una nube de escombros radiactivos que cegó los sensores del vacío. «No pueden ver, no pueden coordinarse. Ahora atáquenlos con todo», ordenó Cruz. La flota de la Confederación, que había estado oculta al otro lado de la luna de Próxima, entró en acción. Apuntaron a los nodos de comunicación en las naves del vacío, las partes que las conectaban con la mente colmena. En la pantalla del centro de mando, la batalla parecía un caos hermoso. Las naves del vacío se movían erráticamente, algunas incluso disparando a las suyas por error. Por primera vez, la mente colmena experimentaba algo nuevo: miedo. «Están retirándose», anunció Leary con incredulidad en la voz. «El vacío realmente se está retirando». Gritos de alegría estallaron en el centro de mando. Los oficiales alienígenas se abrazaban entre sí, algunos llorando de felicidad. Era su primera victoria en 2 años. El almirante Selthorn no celebró.
Observaba a la capitana Reeves y al mayor Cruz, que ya estaban discutiendo la próxima batalla. «Lo lograron», dijo en voz baja. «Los vencieron». Reeves lo miró con esos ojos fríos de depredadora. «No, almirante, los herimos, los asustamos. Esto es solo el comienzo». Señaló la pantalla táctica. El vacío nunca se había enfrentado a un enemigo que peleara sucio. No saben cómo manejarlo. Y todavía no han visto de lo que los humanos somos realmente capaces, añadió Cruz. El almirante Selthorn sintió un escalofrío a pesar de la victoria. Se preguntó qué harían después estos humanos implacables, y si la galaxia volvería a ser la misma. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. 2 semanas después, la galaxia estaba revolucionada con las noticias. 3 sistemas estelares más habían sido liberados y las fuerzas del vacío estaban en retirada en varios frentes. Pero mientras la capitana Reeves estudiaba los informes de batalla, notó algo inquietante. El vacío se estaba adaptando más rápido de lo esperado. Las tácticas humanas se volvían cada vez más audaces con cada enfrentamiento. No solo luchaban contra el vacío, lo aterrorizaban. Los científicos humanos estudiaban especímenes capturados del vacío, buscando nuevas formas de interrumpir su comunicación. Los ingenieros de la Confederación, que al principio se resistían a las ideas humanas, empezaron a desarrollar armas diseñadas específicamente para sembrar el caos entre las filas del vacío. Pero las tensiones empezaban a crecer. Muchos líderes alienígenas, especialmente diplomáticos como el embajador Tell, estaban perturbados por los métodos humanos. «Usan guerra psicológica», se quejaba Tell ante el almirante Selthorn. «No solo matan al enemigo, lo hacen sufrir primero. Esa no es nuestra forma. Nuestra forma estaba perdiendo», respondió el almirante simplemente. Mientras tanto, en un laboratorio de alta seguridad en la estación próxima, la doctora Sarah Chen, la principal científica humana, hizo un descubrimiento. Había estado estudiando las vías neuronales que conectaban a las criaturas individuales del vacío con su mente colmena. «Mira esto», le dijo a la capitana Reeves, mostrándole una imagen microscópica. «Cada entidad del vacío tiene un órgano especializado que recibe y transmite pensamientos al colectivo. Si pudiéramos interrumpir eso, podríamos aislarlos de la mente colmena», completó Reeves. «Volverlos individuos». La doctora Chen asintió. «Exactamente. Estoy desarrollando un virus que ataca solo ese órgano. No los mataría, solo cortaría su conexión». ¿Qué le pasa a una criatura del vacío desconectada de la colmena? «No lo sabemos», admitió la doctora Chen. «Nadie ha visto nunca a una funcionando como individuo. Podría ser traumático para ellos». La capitana Reeves se quedó pensando. «¿Cuánto tiempo necesitas para tenerlo listo?» La nave de transporte humana atravesó las nubes del planeta Vega IV. A diferencia de las anteriores, esta era grande y nueva. En su costado llevaba pintado un símbolo negro que parecía una calavera. El coronel Marcus Vandal bajó a la plataforma de aterrizaje, donde lo esperaban la capitana Reeves y el almirante Selthorn. Era alto, incluso para un humano, con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba un lado del rostro. Detrás de él venían 20 soldados con uniformes negros. «Bienvenido a la estación próxima, coronel», dijo la capitana Reeves, saludándolo. El almirante Selthorn observaba con atención a los recién llegados. «¿Estas son las fuerzas especiales que solicitó?» «Sí, señor».
respondió el coronel Vandal. Su voz era tranquila pero intensa. Nos llamamos los disruptores. Nos especializamos en guerra psicológica. El almirante no entendía del todo qué significaba eso, pero algo en la mirada de Vandal le hizo no querer preguntar más. Más tarde, en la sala de guerra, el mayor Cruz mostró al coronel Vandal la información más reciente. La mente colmena está evolucionando, explicó Cruz. Ahora están creando múltiples nodos de control en lugar de uno solo. Están aprendiendo. Vandal asintió. Entonces debemos golpearlos más fuerte, no solo físicamente, también mentalmente. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó el 1900 almirante. El vacío es una sola mente que controla muchos cuerpos, explicó Vandal. Esa es su fuerza, pero también su debilidad. Cuando partes de esa mente quedan aisladas, experimentan algo parecido a un trauma. Y usted quiere usar ese trauma como un arma, dijo el almirante Selford, visiblemente perturbado por la idea. Exactamente, respondió Vandal. Mi equipo se infiltrará en territorio del vacío. Atacaremos sus centros de comunicación, pero no para destruirlos por completo. Los dañaremos de forma que cause el mayor impacto psicológico posible. Esa noche, el embajador Tell convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Confederación. Sus plumas azules estaban erizadas por la agitación. Estos humanos nos están cambiando, advirtió. Sus métodos, su forma de pensar, está contagiando a nuestros comandantes. Ayer escuché al general Bex sugerir usar entidades del vacío capturadas como carnada. Eso no es lo que somos. Algunos miembros del Consejo asintieron en señal de acuerdo. Otros parecían inseguros. Lo que somos estaba perdiendo la guerra, dijo la comandante Son de los Dreads. Se había convertido en una de las mayores defensoras de los humanos. Lo que somos estaba al borde de la extinción. ¿Preferiría morir con sus principios intactos, embajador? El debate se volvió acalorado. La Confederación estaba dividida. Sobrevivir a toda costa o mantener su identidad, aunque eso significara la derrota. Mientras tanto, los disruptores del coronel Vandal se preparaban para su primera misión. Estudiaban los patrones de comportamiento del vacío, sus métodos de comunicación y sus movimientos. Entrenaban en simulaciones, practicando cómo moverse en silencio a través del territorio enemigo. La doctora Chen continuaba trabajando en el virus. Las primeras pruebas mostraban resultados prometedores. En entornos controlados, podía cortar la conexión de una entidad del vacío con las demás. Pero los efectos eran inquietantes. Las criaturas, aisladas, se volvían erráticas. Algunas se volvían violentas, otras quedaban catatónicas. Es como si no supieran cómo existir como individuos, le dijo a la capitana Reeves. Nunca han tenido que pensar por sí mismas. ¿Pueden aprender?, preguntó Reeves. Tal vez. Con el tiempo, dudó la doctora Chen. Pero, ¿ese es nuestro objetivo? ¿Enseñar al enemigo a ser individuos? La capitana Reeves miraba por la ventana de observación a los sujetos de prueba. Nuestro objetivo es ganar la guerra, doctora, pero... Hizo una pausa pensativa. Tal vez haya más de una forma de ganar. Con el paso de las semanas, la guerra cambió. El vacío se retiró de más sistemas, pero se adaptaba a las tácticas humanas más rápido de lo esperado. Sus naves empezaron a usar contramedidas electrónicas contra la tecnología humana. Sus formaciones se volvieron menos predecibles. Están aprendiendo de nosotros, observó Cruz durante una sesión de Mindemestine. Estrategia. Igual que nosotros aprendemos de ellos. Los disruptores del coronel Vandal completaron con éxito sus 3 primeras misiones. Se infiltraron en sistemas controlados por el vacío,
sabotearon nodos de comunicación y desaparecieron antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Los informes hablaban de fuerzas del vacío en desorden, a veces atacándose entre sí por la confusión. Pero las victorias tenían su precio. Soldados humanos morían en combate. Mundos de la Confederación eran devastados por ataques del vacío, y lo que más preocupaba al almirante Selfor, veía a sus propios comandantes empezar a adoptar la misma crueldad que los humanos. Después de una batalla especialmente brutal, donde las fuerzas de la Confederación usaron tácticas que habrían sido impensables unos meses antes, Selfor enfrentó a la capitana Reeves en sus aposentos privados. «Estamos ganando», reconoció, «pero me pregunto en qué nos estamos convirtiendo en el proceso». Reeves sostuvo su mirada con firmeza. «La guerra cambia a todos, almirante, incluso a nosotros». «Eso es lo que me da miedo», respondió él. «Cuando todo esto termine, si sobrevivimos, ¿nos reconoceremos?». La gran sala del consejo estaba llena de gritos. Representantes de las 17 especies de la Confederación discutían entre sí mientras el almirante Selfor intentaba restaurar el orden. «Los humanos han ido demasiado lejos», gritó el embajador Tell, con sus plumas azules erizadas por la rabia. Desplegaron drones de caza en el sistema Antar sin aprobación. Zonas civiles se vieron afectadas. El mayor Cruz permanecía tranquilo frente al consejo. Los drones atacaron. Infiltrados del vacío, salvamos millones de vidas. ¿A qué precio?, preguntó el representante centuriano. 23 civiles murieron. «Y si no hubiéramos hecho nada», respondió Cruz, «ese planeta ya habría sido consumido. El vacío no toma prisioneros». La discusión continuó. Tras 3 meses, con los humanos involucrados, la guerra había cambiado radicalmente. La Confederación había recuperado 7 sistemas estelares, pero el costo inquietaba a muchos. La capitana Reeves entró en la sala, interrumpiendo el debate. Su uniforme estaba sucio y se la veía cansada. Acababa de regresar del frente. «Mientras ustedes discuten», dijo en voz alta, «el vacío se adapta. Están creando nuevas defensas contra nuestras tácticas. Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos». «¿Intensificar?». El embajador Tell la miró horrorizado. «Ya han cruzado todas nuestras líneas éticas. Quizá por eso estamos ganando», respondió Reeves sin rodeos. Entonces habló una nueva voz. Mara, una joven diplomática de uno de los mundos exteriores. «Tal vez deberíamos considerar negociar con el vacío ahora que hemos demostrado fuerza. Quizá escuchen». Los oficiales humanos la miraron como si acabara de sugerir que se comieran a sus propios hijos. «¿Negociar?». El mayor Cruz negó con la cabeza, incrédulo. «Ellos no vienen a hablar, vienen a devorar. El único idioma que entienden es la fuerza». El consejo se dividió en facciones. Algunos apoyaban a los humanos y sus métodos. Otros querían buscar una solución más pacífica, ahora que tenían algo de ventaja. El almirante Selfor observaba con creciente preocupación. La alianza comenzaba a fracturarse justo cuando más necesitaban estar unidos. La situación llegó a un punto crítico 3 días después. Los disruptores del coronel Vandal ejecutaron una misión audaz tras las líneas enemigas. Destruyeron una gran incubadora del vacío, matando a millones de criaturas no nacidas, pero en el proceso dañaron un antiguo templo en el planeta Kalos, un sitio sagrado para muchas especies de la Confederación desde hacía milenios. Protestas estallaron en varios mundos aliados, no contra el vacío, sino contra los humanos. En Middelmesint, sus aposentos privados, el almirante Selfor revisaba los informes del creciente descontento. La capitana Reeves estaba frente a él, como siempre, sin mostrar arrepentimiento. «Usted pidió ser implacables», dijo ella. «Esto es lo que significa ser implacables». «Yo pedí ayuda», la corrigió el almirante.
no que destrozaran todo en lo que creemos. Las creencias no los van a salvar de la extinción. El viejo arcturiano suspiró profundamente. Tal vez no, pero ¿de qué sirve sobrevivir si nos convertimos en algo que odiamos? Reeves no tuvo respuesta para eso. Esa misma noche, el almirante Selford tomó una decisión difícil. Continuaría apoyando la campaña militar humana. Al fin y al cabo, estaban ganando. Pero también ordenó en secreto que se preparara un plan de contingencia contra sus nuevos aliados, por si acaso. Al mismo tiempo, los oficiales de inteligencia informaron noticias inquietantes. El vacío estaba cambiando radicalmente sus tácticas. Comunicaciones interceptadas sugerían que preparaban algo grande, un contraataque devastador como nunca antes se había visto. La verdadera prueba de la alianza entre humanos y confederación estaba por comenzar. Reunión de emergencia, decía el mensaje que despertó al almirante Selford. Brecha de seguridad. Cuando llegó al centro de mando, la capitana Reeves ya estaba allí, con expresión seria. La pantalla mostraba caos en 3 sistemas estelares diferentes. El vacío ha infiltrado nuestros territorios, explicó ella. No con naves, sino con espías. Imposible, dijo el general Bex. Detectaríamos la biología del vacío, de inmediato. Ya no, dijo el mayor Cruz, señalando la pantalla. Han desarrollado algún tipo de camuflaje adaptativo. Ahora pueden parecerse a nosotros, eso lo cambiaba todo. La guerra había dejado de ser solo en el espacio. Ahora el enemigo invisible podía estar en cualquier parte, incluso entre ellos. Comenzaron a llegar informes de todos los mundos de la Confederación. Líderes clave estaban actuando de forma extraña, tomando decisiones sin sentido. Algunos de repente pedían negociaciones de paz con el vacío. Otros ordenaban retirar unidades militares de posiciones estratégicas. Están atacando nuestra alianza, dijo Reeves. Saben que ya está fracturada. El almirante Selford comprendió con horror lo que estaba ocurriendo. Están reemplazando a nuestros líderes. En cuestión de días, la situación empeoró. La capitana Reeves intentó advertir al Consejo de la Confederación, pero muchos miembros descartaron sus advertencias como simple paranoia humana. Acusaron a los humanos de crear miedo solo para justificar sus tácticas brutales. ¿Es que no ven lo que está pasando?, gritó Reeves en una reunión del Consejo. El embajador Tell se puso de pie, con sus plumas perfectamente ordenadas. Quizás ha llegado el momento de que los humanos regresen a su mundo. Agradecemos su ayuda, pero podemos manejar esto por nuestra cuenta. La capitana Reeves notó algo extraño en el embajador. Sus movimientos eran demasiado perfectos, demasiado controlados, no como el Tell emocional que ella conocía. Se inclinó hacia el almirante Selford y susurró: «Ese no es Tell. Lo han reemplazado». Antes de que el almirante pudiera responder, sonaron las alarmas por toda la estación. El vacío había lanzado un ataque masivo contra sus líneas de suministro. Las fuerzas humanas quedaron aisladas, sin recursos ni apoyo. Los disruptores del coronel Vandal, operando lejos de la estación próxima, descubrieron el verdadero alcance de la infiltración. Casi un tercio del liderazgo de la Confederación había sido reemplazado por imitadores del vacío, pero cuando Vandal intentó enviar un informe, se dio cuenta de que todas las comunicaciones estaban bloqueadas o intervenidas. El vacío había comprometido sus redes. «No podemos usar los canales oficiales», les dijo a su equipo. «Tenemos que actuar directamente». Los disruptores tomaron una decisión desesperada. En lugar de reportar la infiltración, comenzaron a eliminar a los sospechosos por su cuenta, ejecutando a altos funcionarios de la Confederación sin juicio ni acusación formal. Cuando las noticias de estos asesinatos llegaron a la estación próxima, la frágil alianza colapsó.
Las fuerzas humanas fueron declaradas enemigas. La capitana Reeves y sus oficiales fueron arrestados por la seguridad de la Confederación. En su celda, Reeves recibió una visita secreta. El almirante Selford entró en silencio, con el rostro cansado y preocupado. «Te creo», le dijo en voz baja, «pero puede que sea el único. El Consejo ha ordenado que todas las fuerzas humanas abandonen el espacio de la Confederación de inmediato. Si nos vamos, ustedes mueren», respondió Reeves sin rodeos. El vacío ya ganó. El almirante asintió con tristeza. «Lo sé. Por eso voy a sacarte de aquí». Mientras avanzaban entre las sombras de la estación, Reeves compartió su plan desesperado. «El virus que creamos para cortar la conexión del vacío, quiero usar una versión modificada en mí misma». «¿Qué?». El almirante se detuvo. «Eso te mataría». «Tal vez no», dijo Reeves. «Si funciona, podré experimentar la mente colmena directamente. Conoceré sus planes, sus debilidades. ¿Y si no funciona?». Reeves sonrió con seriedad. «Entonces muere una humana para salvar a billones. Me parece justo». En ese momento el almirante Selford comprendió que la frialdad humana era más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de violencia, también se trataba de sacrificio. La capitana Helena Reeves yacía sujeta a una camilla médica en un laboratorio secreto de la estación próxima. La doctora Chen preparaba la inyección con el virus del vacío modificado, mientras el almirante Selford observaba con nerviosismo. «Esto es una locura», dijo el almirante. «Nadie se ha conectado a la mente del vacío y ha sobrevivido. Los humanos nos especializamos en hacer lo imposible», respondió Reeves con calma. «Lista cuando tú lo estés, doctora». La doctora Chen introdujo la aguja en el brazo de Reeves. El cuerpo de la capitana se tensó y luego empezó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. «Su actividad cerebral está disparada», dijo la doctora Chen, observando los monitores. «Se está conectando». Dentro de la mente de Reeves ocurrió algo extraordinario. Pudo sentir la mente colmena del vacío. Millones de criaturas unidas en una sola conciencia inmensa. Pero ella seguía siendo ella misma, una humana observando desde dentro del colectivo. Y lo que descubrió lo cambió todo. El vacío no consumía por placer ni por conquista. Estaban huyendo de algo peor, algo terrible que se encontraba en el borde de la galaxia. Algo que los había estado persiguiendo durante miles de años. Con manos temblorosas, Reeves alcanzó el panel de comunicaciones junto a su cama. El almirante Selford la ayudó a presionar los botones transmitiendo en todos los canales de la Confederación. «Habla la capitana Helena Reeves», jadeó. «Estoy conectada a la mente del vacío. Tienen que ver lo que yo veo usando tecnología desarrollada por la doctora Chen». La experiencia de Reeves fue transmitida a todos los mundos de la Confederación. Todos los que recibieron la señal, alienígenas y humanos por igual, sintieron brevemente lo que ella sentía. Vieron a través de la memoria colectiva del vacío. Esa experiencia compartida creó un momento de claridad absoluta. Las especies de la Confederación comprendieron el terror que impulsaba las acciones del vacío, y el vacío experimentó la conciencia humana, la determinación feroz de proteger a los demás, la capacidad de enfrentar el miedo y aún así actuar. Era algo demasiado ajeno para que la mente colmena lo procesara. En ese instante de conexión, los disruptores del coronel Vandal, trabajando junto a las pocas fuerzas no corrompidas de la Confederación, lanzaron un ataque sincronizado contra los principales núcleos del vacío. Pero en lugar de destruirlos, usaron el virus de la doctora Chen para cortar y aislar partes de la mente colmena. A medida que el colectivo se fragmentaba en grupos más pequeños, negociadores humanos establecieron
contacto con las entidades del vacío que ahora eran individuos. Les ofrecieron algo que el vacío jamás había considerado: cooperación en lugar de destrucción. «Podemos ayudarlos», le dijo el Mayor Cruz al primer representante del vacío que se comunicó individualmente. «Podemos enfrentar juntos lo que los persigue como aliados». La guerra no terminó con la destrucción de ningún bando, sino con algo puramente humano: compasión implacable. Los humanos establecieron reglas estrictas para integrar a las entidades reformadas del vacío en la sociedad galáctica, mientras los idealistas de la Confederación ofrecían el entendimiento necesario para la sanación. 3 meses después, el almirante Selford se encontraba junto a la capitana Reeves, ya recuperada, en una plataforma de observación. Debajo de ellos, antiguos enemigos trabajaban juntos para construir nuevas defensas contra la amenaza mayor que se acercaba desde más allá de la galaxia. «Vinieron como conquistadores», dijo el almirante, «pero se quedaron como salvadores». «Eso es lo que pasa con los humanos», respondió Reeves, observando la actividad debajo. «Todos creen que nuestra mayor fuerza es nuestra capacidad de hacer daño, pero en realidad es nuestra capacidad de adaptarnos, incluso a la paz». El almirante asintió. «¿Qué crees que hace a los humanos tan implacables?». Reeves pensó un momento. «Sabemos lo que es tener miedo, lo que es sentirse pequeños en un universo vasto y peligroso. Pero nos negamos a dejar que eso nos impida vivir, construir, conectar». Sonrió, mirando las estrellas donde ahora tanto la humanidad como la Confederación tenían un futuro. «Esa es nuestra verdadera implacabilidad. Nunca, nunca nos rendimos». Pero esta no era el final de la historia. 6 meses después de que las primeras entidades del vacío fueran integradas en la sociedad de la Confederación, la capitana Reeves estaba en el puente de una nueva nave. La Explorer era la primera contribución de la humanidad a la flota unificada, una nave diseñada tanto para la ciencia como para el combate. «Informe de estado», ordenó. El Mayor Cruz, ahora Coronel Cruz, revisaba la pantalla. «Los sensores de largo alcance están detectando algo en el borde del sector Andrómeda, justo donde las memorias del vacío lo sugerían». Reeves asintió. Durante su conexión con la mente colmena, había visto imágenes fragmentadas de lo que el vacío llamaba los devoradores, una fuerza tan aterradora que incluso el colectivo había preferido huir antes que enfrentarse a ella. Nadie sabía exactamente qué eran, solo que consumían sistemas estelares enteros, sin dejar nada atrás. Ni siquiera el vacío había logrado comunicarse directamente con ellos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Según su trayectoria actual, 2 años, tal vez menos», respondió Cruz. La comandante Son de los Dreads se unió a ellos. Tras colaborar con los humanos durante la guerra contra el vacío, había solicitado una asignación permanente en la Explorer. Su cultura guerrera había encontrado mucho que admirar en los métodos humanos. «La pregunta es», dijo, «¿esperamos a que vengan a nosotros o llevamos la pelea hasta ellos?». Reeves sonrió con seriedad. «Ninguna de las dos. Primero aprendemos todo lo que podamos sobre ellos, luego decidimos cómo luchar». Ese era el estilo humano, implacable, sí, pero también adaptable. No repetirían el error de la Confederación, de pelear sin entender al enemigo. En la plataforma de observación de la estación próxima, la doctora Chen trabajaba con algo sin precedentes: un sujeto voluntario del vacío llamado Nexus. Una vez parte del colectivo, Nexus había sido una de las primeras entidades separadas por el virus. A diferencia de muchas otras, se adaptó rápidamente a la existencia individual. «Debes entender», decía Nexus con sus ojos multifacéticos fijos en la doctora Chen. «Los devoradores no son como nosotros, ni como ustedes. No consumen recursos.
ni territorios. ¿Entonces qué quieren?, preguntó Chen. Información, respondió Nexus. Consumen la conciencia misma, conocimientos, recuerdos, experiencias. De eso se alimentan. Los ojos de Chen se agrandaron. ¿Se comen las mentes? Sí, y tienen mucha hambre. En la sala del consejo, ahora reconstruida tras los daños de la Guerra del Vacío, el almirante Selfor presentó esta nueva información a los representantes de todas las especies, incluidos por primera vez representantes del vacío. Los devoradores representan una amenaza como ninguna que hayamos enfrentado, concluyó. Ni siquiera el colectivo del vacío pudo resistirlos. Tel, el verdadero Tel, que había sido rescatado de un campo de prisioneros del vacío, extendió sus plumas azules, visiblemente inquieto. Entonces quizás deberíamos huir como hizo el vacío, buscar otra galaxia. ¿Y abandonar a billones de personas?, preguntó la embajadora Mara. Eso no es una opción. Además, añadió el coronel Vandal con el rostro serio y la cicatriz bien marcada, no hay a dónde huir. Los devoradores siempre siguen, siempre lo hacen. El almirante Selfor miró alrededor de la sala. Los humanos han propuesto un plan. Es poco ortodoxo. El general Vex resopló. Viniendo de humanos, no me sorprende. Escuchémoslo, dijo Liri, la experta en computadoras Toren. Había trabajado de cerca con científicos humanos desde el final de la Guerra del Vacío, integrando sus enfoques creativos con la tecnología de la Confederación. La capitana Reeves dio un paso al frente. Los devoradores se alimentan de la conciencia, pero nunca se han enfrentado a la conciencia humana. Durante mi conexión con la mente del vacío, percibí su confusión al experimentar cómo pensamos nosotros. Activó una proyección holográfica con patrones neuronales complejos. La mente humana es distinta. Somos individuos, pero capaces de una profunda empatía y conexión. Entendemos la competencia y la cooperación. Podemos imaginar múltiples futuros posibles y prepararnos para todos a la vez. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó el almirante Selfor. Darles algo que nunca han probado, dijo Reeves. Una conciencia híbrida, humano vacío. Algo tan complejo, tan contradictorio, que interrumpa su capacidad de alimentarse. La sala estalló en objeciones. Lo que Reeves proponía sonaba peligrosamente cercano a crear un nuevo colectivo, exactamente contra lo que habían luchado. Pero mientras la discusión continuaba, la doctora Chen se acercó en silencio al coronel Vandal. «Ya lo hicieron, ¿verdad?», susurró. El rostro de Vandal se mantuvo impasible. Los disruptores se ofrecieron voluntariamente. 20 de mis mejores soldados, fusionados con 20 entidades del vacío. El experimento comenzó hace 3 semanas. Los ojos de Chen se abrieron con sorpresa. ¿Sin aprobación del consejo? ¿Eso es implacable? Vandal sonrió sin humor. Sí, y necesario. En una instalación secreta en la luna de la Tierra, 20 pares humano vacío llevaban a cabo el experimento más extraordinario en la historia galáctica. En lugar de cortar la conexión de las entidades del vacío con su colectivo, la doctora Chen había desarrollado un método para crear vínculos limitados entre humanos individuales y entidades del vacío. El proceso era doloroso para ambas especies. Las entidades del vacío luchaban por comprender la existencia individual, mientras que los humanos peleaban por mantener su identidad dentro de la conciencia compartida. Pero de ese sufrimiento surgió algo inesperado, un nuevo tipo de conciencia. Ni completamente humana, ni completamente del vacío, sino algo más. Cuando Reeves visitó la instalación, encontró a los pares en distintos estados de integración. Algunos ya podían comunicarse sin hablar.
Otros compartían sensaciones a través de enormes distancias. Se llaman a sí mismos los conectados, explicó la doctora Elara Young, líder del proyecto. Han desarrollado habilidades que nunca anticipamos. Reeves observaba a través de una ventana de observación mientras una humana llamada Maya Okafor se sentaba junto a su compañero del vacío. Aunque estaban físicamente separados, sus movimientos eran perfectamente sincronizados. Cuando Maya tomó un lápiz óptico, la entidad del vacío, ahora llamada Besh, hizo el mismo gesto. ¿Pueden ayudarnos contra los devoradores?, preguntó Reeves. La doctora Young asintió. Ellos creen que sí. Los conectados piensan que pueden crear una barrera psíquica que los devoradores no puedan penetrar, una especie de sistema inmunológico mental para nuestra galaxia. ¿A qué precio?, preguntó Reeves en voz baja. Ese es el detalle, capitana, respondió la doctora Young. Ellos ya no lo ven como un sacrificio, lo ven como evolución. Medida que se difundía la noticia de los conectados por toda la Confederación, las reacciones fueron mixtas. Muchos estaban horrorizados por lo que consideraban una abominación. Otros lo veían como una necesidad desesperada. Pero los conectados se mantenían enfocados en su tarea. Entrenaban constantemente, fortaleciendo su conexión inusual, aprendiendo a proyectar su conciencia compartida a través de enormes distancias. 6 meses antes de la fecha prevista para la llegada de los devoradores a los sistemas exteriores, la flota de la Confederación se reunió para una misión histórica. 500 naves humanas del vacío y de las 17 especies originales de la Confederación se preparaban para enfrentar la amenaza de frente. A bordo de la nave insignia, ahora renombrada Unity, la capitana Reeves se reunía con el almirante Selfor y el Estado Mayor Conjunto. Los conectados dicen que están listos, informó. Han localizado a los exploradores avanzados de la flota de los devoradores. El almirante Selfor estudiaba la pantalla táctica. Las firmas del enemigo no se parecían a nada que hubieran visto antes. Patrones cambiantes y amorfos que desafiaban cualquier escaneo convencional. ¿Y si esto no funciona?, preguntó. Reeves lo miró directamente. Entonces luchamos a la antigua, juntos. El almirante asintió. En los meses desde el fin de la Guerra del Vacío, había llegado a comprender mejor a los humanos. Su implacabilidad no era una agresión sin sentido, sino una supervivencia decidida. Probarían primero esta estrategia extraña y sin precedentes, pero estaban preparados para luchar hasta la última nave si era necesario. Muy bien, dijo. Inicien la operación Escudo Mental. Los 20 pares de conectados fueron distribuidos entre las naves líderes de la flota. A medida que se acercaban a las coordenadas donde se habían detectado los exploradores de los devoradores, entraron en un estado meditativo que permitía proyectar su conciencia híbrida hacia el exterior. En el puente de la Unity, Maya Okafor y Besh estaban sentados en sillas especialmente diseñadas. Sus ojos estaban cerrados, pero sus rostros mostraban una intensa concentración. Contacto en 5 minutos, anunció el oficial táctico. Reeves miraba la pantalla mientras las estrellas se desplazaban a su alrededor. Estaban en el borde del espacio cartografiado, lejos de cualquier sistema habitado. Si fallaban, al menos las poblaciones civiles tendrían tiempo para prepararse. «Capitana», llamó el oficial de sensores. «Estoy detectando lecturas de energía anómalas justo al frente». La pantalla mostraba solo espacio vacío, pero los sensores contaban otra historia. Había algo enorme allí, algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. «Los devoradores», susurró Reeves. A su lado, Maya y Besh hablaron de repente al unísono, con una voz sobrepuesta en una armonía inquietante.
Los vemos, dijeron. Ellos nos ven. Están curiosos. En toda la flota, los demás pares conectados reportaban sensaciones similares. Los devoradores los habían notado, no a las naves, sino a la conciencia híbrida que proyectaban. Se están acercando, continuaron Maya, Besh. Tienen hambre. Reeves se aferró a los brazos de su silla de mando. Este era el momento de la verdad. O los conectados brindarían la defensa esperada, o tendrían que ordenar una retirada inmediata. Mantengan la posición, ordenó a la flota. Que vengan. En la pantalla, la oscuridad se movía, condensándose en formas que dolían. Al mirarlas, no eran naves en el sentido convencional, más bien parecían desgarrones en el tejido del espacio, bordeados por energía que los sensores no podían clasificar. Están intentando alimentarse, informaron Maya Besh, con las voces tensas. Nosotros estamos resistiendo. Por toda la flota, los conectados libraban una batalla invisible. Los devoradores intentaban consumir su conciencia, absorber sus recuerdos y experiencias. Pero la naturaleza híbrida de los conectados creó una defensa inesperada. Cuando los devoradores intentaban aferrarse a una sola conciencia, encontraban dos entrelazadas. Al intentar separarlas, el vínculo se hacía aún más fuerte. Los conectados convertían su propia dualidad en un arma. Está funcionando, susurró Maya, ahora separada de la voz de Besh. No pueden digerirnos. La oscuridad en la pantalla se retorcía, como si estuviera sufriendo o confundida. Los sensores mostraban patrones de energía alterándose de forma errática. Se están retirando, informó el oficial táctico. Un grito de alegría estalló en el puente, pero fue rápidamente silenciado por la mano alzada de Reeves. Manténganse concentrados. Esto aún no ha terminado. Tenía razón. Los devoradores se habían replegado, pero no se habían ido. Parecían estar reorganizándose, cambiando de formación. Están adaptándose, dijeron Maya Besh, con sus voces fusionadas de nuevo. Están intentando otro enfoque. Reeves se volvió hacia el almirante Selford. Ahora veremos si los conectados pueden adaptarse más rápido. La batalla que siguió no se pareció a ningún conflicto convencional. No hubo disparos ni escudos levantados. En cambio, se libró en un nivel que la mayoría de la tripulación de la flota no podía percibir. Los conectados proyectaban su conciencia como una barrera, mientras los devoradores exploraban debilidades, probando diferentes formas de consumo. Cuando una fallaba, intentaban otra, aprendiendo con cada intento. Pero los conectados también aprendían. Pasaron horas. En el puente de la Unity, Maya y Besh seguían en sus sillas, murmurando ocasionalmente actualizaciones. Sus rostros mostraban el esfuerzo. Gotas de sudor en la frente de Maya y la piel de Besh, normalmente iridiscente, apagada. «Capitana», llamó la doctora Young desde su estación de monitoreo. «Los conectados están llegando a su límite. Sus patrones neuronales se están volviendo inestables». Reeves tomó una decisión rápida. «Relevo inmediato. Traigan a los pares de reserva». En toda la flota, nuevos pares conectados reemplazaron a los que habían estado luchando desde el primer contacto. La barrera mental se debilitó momentáneamente durante la transición, y los devoradores avanzaron con fuerza. Por un breve y aterrador instante, la oscuridad atravesó la posición de la flota, envolviendo varias naves por completo. En esas naves, los tripulantes cayeron al suelo sujetándose la cabeza con desesperación, mientras los devoradores comenzaban a alimentarse. «Formación defensiva», ordenó Reeves. «Saquen esas naves de ahí», pero antes de que la flota pudiera reaccionar, ocurrió algo inesperado.
Las entidades del vacío a bordo de las naves afectadas, antiguos miembros del colectivo que ahora servían como tripulación, unieron sus mentes temporalmente, creando una pequeña conciencia colectiva que protegió a sus compañeros humanos. Era exactamente lo opuesto a lo que hacían los conectados. En lugar de humanos protegiendo a entidades del vacío con su individualidad, eran las entidades del vacío quienes protegían a los humanos con su unidad. La oscuridad retrocedió nuevamente, aparentemente confundida por esta nueva defensa. Maya abrió los ojos, aunque Besh seguía en estado meditativo. «Capitana», dijo con voz ronca, «ahora lo entendemos. Los devoradores no pueden manejar la contradicción. Se alimentan de patrones consistentes de conciencia. Cuando les presentamos una paradoja, individualidad dentro de la unidad, unidad dentro de la individualidad, no pueden procesarla». Reeves se volvió hacia el almirante Thelford. «Tenemos que aprovechar esa ventaja. Que todas las naves activen el protocolo Armonía». El protocolo Armonía era una técnica que las fuerzas conjuntas habían practicado pero nunca implementado. Una forma en que las entidades del vacío se enlazaban temporalmente entre sí mientras mantenían comunicación consciente con sus compañeros humanos. No era una integración profunda como la de los conectados, pero sí una conexión más fluida y dinámica. En toda la flota, las tripulaciones humanas y del vacío entraron en esta sincronización sin precedentes. Las entidades del vacío formaron islas flotantes de conciencia colectiva, mientras los humanos mantenían su conciencia individual. Juntos, proyectaron un paisaje psíquico en constante cambio, imposible de predecir o consumir. La oscuridad frente a ellos se retorcía con más violencia. Los sensores mostraban patrones de energía cada vez más caóticos e insostenibles. «Se están desintegrando», informó Maya, mientras Besh comenzaba a moverse a su lado. Su mecanismo de alimentación no puede adaptarse lo suficientemente rápido. Reeves se inclinó hacia adelante. «Aprovechen el momento. Todos los pares conectados, proyección total». Los 20 pares conectados en la flota, tanto los activos como los que habían sido relevados, unieron sus conciencias una vez más. Pero esta vez, en lugar de crear una barrera, proyectaron una ráfaga concentrada de conciencia híbrida. La individualidad humana y la colectividad del vacío en equilibrio perfecto. En la pantalla, la oscuridad se rompió como cristal. Las grietas en el espacio colapsaron sobre sí mismas, liberando estallidos de energía que finalmente fueron reconocidos por los sensores. Retroalimentación psíquica amplificada a niveles destructivos. «Se están retirando», anunció el 1900 oficial táctico. «Todas las firmas de los devoradores se alejan de nuestra posición a gran velocidad». Un grito de celebración estalló en el puente. Esta vez, Reeves no lo silenció. Entendía la necesidad de liberar tensión después de tanto esfuerzo contenido. Pero mientras la celebración continuaba a su alrededor, cruzó la mirada con el almirante Thelford al otro lado del puente. Ambos sabían que esto no era una victoria definitiva. Los devoradores se habían retirado, pero no habían sido destruidos. Volverían, quizá con nuevas adaptaciones. Y aún así, algo profundo había cambiado. Por primera vez, las especies de la galaxia habían encontrado una defensa contra lo que antes parecía una fuerza imparable. Más aún, habían descubierto una nueva clase de fuerza en sus diferencias. «Los herimos», dijo Reeves en voz baja al almirante, repitiendo sus palabras tras la primera victoria contra el vacío. «Les dimos miedo. Es un comienzo», respondió Thelford Maya, y Besh se acercaron, apoyándose el uno al otro. Aunque físicamente distintos, una humana, una entidad del vacío. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados. «No fuimos solo nosotros»,
dijo Maya. Fue todo el mundo, humanos, vacío, todas las especies de la Confederación, cada uno aportando algo único. Juntos somos inesperados, añadió Besh, usando el aparato vocal que se había desarrollado para permitir a las entidades del 1900 vacío hablar. Los devoradores no pueden consumir lo que no pueden comprender. El almirante Selfor miró las estrellas, reflexionando sobre lo que habían aprendido y los desafíos que aún quedaban por venir. Entonces nuestra mayor arma es nuestra diversidad, murmuró. Nuestras distintas formas de pensar, de ser, y nuestra voluntad de cambiar, agregó Reeves, pensando en todo lo que habían recorrido, de enemigos a aliados con dudas, a algo que se acercaba a una verdadera alianza. Mientras la flota se reorganizaba y se preparaba para el regreso a casa, Reeves recibió un mensaje privado desde la Tierra. El coronel Vandal, que se había quedado atrás coordinando los preparativos defensivos, fue breve como siempre. Funcionó. Pero volverán. Hay que estar listos. Reeves respondió con la misma firmeza y sencillez. Lo estaremos. Porque ese era el camino humano. Enfrentar lo imposible, adaptarse, sobrevivir. Ser implacables cuando era necesario, compasivos cuando era posible, y nunca rendirse. Un año después del primer encuentro con los devoradores, la galaxia había cambiado por completo. La Confederación se había expandido para incluir no solo a las 17 especies originales y a los humanos, sino también a entidades del vacío reformadas que habían elegido una existencia individual. En Nueva Terra, un planeta otorgado a la humanidad en reconocimiento por su papel en ambas guerras, la capitana Reeves, ahora almirante Reeves, se encontraba en el balcón del Cuartel General de Defensa Galáctica. A sus pies se extendía una ciudad donde humanos trabajaban junto a alienígenas de todo tipo, incluidas antiguas entidades del vacío. Cuesta creer que solo han pasado 3 años desde que hicimos contacto con la Confederación, dijo Cruz, uniéndose a ella en la barandilla. Más difícil todavía creer que estuvimos a punto de entrar en guerra entre nosotros hace apenas un año, respondió Reeves. Desde ese punto, podían ver el monumento a la unidad, una escultura gigantesca, con figuras entrelazadas que representaban a todas las especies que ahora formaban parte de la alianza. En el centro, un poco más grandes que las demás, estaban las figuras humana y del vacío, espalda con espalda, mirando hacia afuera como si custodiaran la galaxia. El almirante Selfor salió de la sala de conferencias detrás de ellos. Su rostro mostraba aún más las señales del paso del tiempo, pero sus ojos brillaban con determinación. El Consejo ha aprobado la iniciativa conectada, anunció. Empezaremos a reclutar voluntarios de todas las especies, no solo humanos, y entidades del vacío. Los conectados se habían convertido en la base de defensa contra los devoradores. En los meses desde el primer encuentro, los 20 pares originales habían perfeccionado sus habilidades, desarrollando nuevas técnicas para crear barreras psíquicas que los devoradores no podían penetrar. ¿Y la red de monitoreo en el Inuetzin espacio profundo? Preguntó Reeves. Operativa en el 70% de nuestras fronteras, respondió Selfor. Tendremos cobertura total en 3 meses. Todos sabían que los devoradores regresarían. La pregunta no era si lo harían, sino cuándo y en qué forma. Cada encuentro sería un nuevo reto que requeriría nuevas adaptaciones. Pero estaban listos. Más que listos, estaban motivados, porque cada especie aportaba algo único a la alianza. Cada una contribuía con fortalezas que las demás no tenían. Las entidades del vacío ofrecían unidad y conciencia colectiva. Las especies de la Confederación aportaban avances tecnológicos y sabiduría cultural acumulada durante miles de años de cooperación pacífica. Y los humanos
aportaban una implacabilidad templada por la compasión, una adaptabilidad forjada por milenios de conflicto y supervivencia. Aportaban la capacidad de enfrentar lo inimaginable y aún así encontrar un camino hacia adelante. «Hay una delegación de los sistemas exteriores esperando para hablar contigo», le dijo Selford a Reeves. «Están pidiendo asesores militares humanos». Reeves asintió. Antes temidos y desconfiados por sus métodos, ahora los humanos eran solicitados en toda la galaxia, por esa misma razón. Su perspectiva, tan ajena para la Confederación al principio, se había vuelto esencial. «Me reuniré con ellos, pero primero necesito un momento». Cuando Selford y Cruz se retiraron, Reeves volvió a mirar el horizonte. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la ciudad. A lo lejos, las naves subían y bajaban del puerto espacial. Naves de todo tipo, tripuladas por seres de todas las especies. Pensó en lo cerca que habían estado de la destrucción, no una, sino 2 veces. Primero por el vacío, luego por los devoradores. Ambas veces la clave de su supervivencia había sido entender al enemigo. No solo luchar contra él, sino comprenderlo. Ese era el verdadero aprendizaje, se dio cuenta. Ser implacables no era suficiente. Tampoco lo era solo ser compasivos. Fue la integración de ambas cosas, la voluntad de hacer lo necesario, pero con un propósito más allá de la mera supervivencia, lo que los había salvado. Una entidad. Del vacío se le acercó, una que reconocía. Nexus, el antiguo compañero de investigación de la doctora Chen y ahora diplomático respetado. «Almirante», dijo, su voz resonando a través del aparato vocal. «Los conectados han detectado algo en el límite de nuestro alcance sensorial. No son devoradores, es otra cosa». Reeves no se sorprendió. El universo era vasto, lleno de maravillas y horrores más allá de la imaginación. Cada descubrimiento traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades. «Reúne al consejo», dijo. «Vamos a ver qué nos espera». Mientras caminaban de regreso hacia la sala de conferencias, Nexus dudó un momento. «Almirante, muchos de los míos aún se preguntan, ¿por qué nos ayudaron? Incluso después de que casi consumimos a sus aliados». Reeves sonrió. «Porque eso es lo que hacemos los humanos. Luchamos con fuerza contra nuestros enemigos, pero una vez que los entendemos, luchamos con la misma fuerza para protegerlos. Incluso si eso cuesta sus propias vidas». «Especialmente entonces», respondió Reeves, pensando en todo lo que habían sacrificado y en todo lo que habían ganado. «Nuestra implacabilidad sirve a algo más grande que nosotros mismos». Las estrellas comenzaban a aparecer, incontables puntos de luz en el cielo que se oscurecía. Allá afuera, esperaban nuevas amenazas y tal vez también nuevos aliados, y los enfrentarían a todos con el mismo espíritu indomable que los había llevado hasta aquí, juntos.